Queridos amigos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y situaciones que muchas veces despiertan en nosotros temores profundos. Tal vez hoy has llegado aquí con el corazón cargado, preocupado por el futuro, por tus seres queridos o por una decisión difícil que debes tomar. El temor puede ser una carga pesada, un enemigo silencioso que nos roba la paz, la esperanza y la confianza. Pero quiero que sepas algo que puede transformar tu vida. Dios no te ha llamado a vivir en temor. Él te ha llamado a caminar en fe. La Biblia está llena de promesas que nos invitan a confiar en Dios, a dejar atrás el miedo y a vivir con la certeza de que no estamos solos. Una de las promesas más poderosas que encontramos está en Isaías 4:10, donde Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo para los tiempos bíblicos, son para ti, aquí y ahora. Son un recordatorio de que Dios está contigo en cada paso del camino, incluso en momentos más oscuros y difíciles. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el temor ha afectado la vida de muchas personas, pero también vemos cómo la fe en Dios les dio la fuerza para superarlo. Piensa en Moisés, llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el principio Moisés expresó sus miedos y dudas diciéndome: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:3. Pero Dios le respondió con una promesa que cambió todo. Ve, porque yo estaré contigo, Moisés, por ti, vosotros mi milagroso. Esta promesa no solo fortaleció a Moisés, también lo equipó para enfrentar el desafío más grande de su vida. Y así como Dios estuvo con Moisés, también está contigo. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, su presencia es suficiente para darte la fuerza, el coraje y la fe que necesitas. En 2 Timoteo 17, el apóstol Pablo nos recuerda, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no proviene de Joshua, proviene del enemigo que busca alejarnos de las promesas de nuestro Padre Celestial. Pero Dios en su amor y misericordia nos da el poder para vencer el miedo y caminar en pie. Tal vez te estés preguntando: ¿cómo puedo caminar en fe cuando todo a mi alrededor parece incierto? ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando el temor parece tan real? Estas son preguntas válidas, preguntas que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Pero la respuesta no está en nuestras propias fuerzas o en nuestra capacidad de controlar las circunstancias. La respuesta está en Dios, en su carácter fiel y en su palabra inmutable. En Hebreos se nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que podemos ver o entender, se basa en nuestra confianza en el Dios que lo ve todo y que tiene el control de todas las cosas. Es un acto de rendición, de entregar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas a aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Pedro. En Mateo 14, cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar, vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de asombro y fe, dijo: mi Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. En Mateo 14:20, salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. Cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a irse. En ese momento clamó: mi Señor, sálvame. Mateo 14, con una persona. Y Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Esta historia nos enseña dos cosas importantes. Primero, que la fe nos permite hacer cosas que parecen imposibles cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús. Segundo, que incluso cuando el temor nos invade y sentimos que estamos cayendo, podemos clamar a Dios y Él estará allí para levantarnos. Su mano siempre está extendida, lista para sostenernos y guiarnos de regreso al camino de la fe. Hoy quiero que sepas que no importa cuánto miedo estés enfrentando, Dios está contigo. Él no te ha llamado a vivir una vida dominada por el temor. Él te ha llamado a caminar en fe, confiando en su poder, su amor y su fidelidad. En Salmos 56, 3, 4, David escribió: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Estas palabras son un recordatorio de que aunque el temor puede tocar nuestras vidas, no tiene que controlarnos. Podemos elegir confiar en Dios y caminar en la victoria que Él ya ha asegurado para nosotros. Queridos amigos, mi oración es que este mensaje encienda en ustedes una fe renovada, una confianza inquebrantable en el Dios que nunca falla.
Porque cuando caminamos en fe, experimentamos su paz, su poder y su presencia de una manera que transforma nuestras vidas. Hoy Dios te llama a dar un paso de fe, a dejar atrás el temor y a vivir con la certeza de que Él está contigo en cada paso del camino. Confía en Él y verás cómo su amor perfecto echa fuera todo temor. Queridos amigos, mientras reflexionamos sobre qué significa caminar en fe y no en temor, debemos primero entender la naturaleza del temor. El temor, cuando se apodera de nuestra vida, no solo afecta nuestra mente y emociones, sino que también nos impide experimentar la plenitud de las promesas de Dios. El temor nos paraliza, nos hace dudar y a menudo nos aparta del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hoy quiero recordarte algo muy importante: el temor no proviene de Dios. Como nos enseña la palabra en 2 Timoteo 1:10, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no es el plan de Dios para ti. Él te llama a vivir en su poder y en su amor, libre de cualquier atadura que el temor quiera imponer en tu vida. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, vemos cómo el temor puede tener un impacto devastador. En Números 3, Moisés envió a 2 espías para explorar la tierra prometida, una tierra que Dios había asegurado que daría a su pueblo. 10 de los espías regresaron con un reporte lleno de temor. Dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 300, 300. Estas palabras sembraron miedo en los israelitas, haciéndoles olvidar todo lo que Dios ya había hecho por ellos. La liberación de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la provisión en el desierto. Aunque Caleb y Josué intentaron animar al pueblo diciendo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Números 14, 4, el temor prevaleció. El resultado fue que toda una generación perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida, no por la falta de poder de Dios, sino por la falta de fe de ellos. Esta historia nos enseña una lección importante. El temor tiene el poder de alejarnos de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. No porque Dios retire sus promesas, sino porque el temor nos impide caminar en fe y tomar posesión de lo que Él nos ha dado. Pero también nos recuerda que incluso en medio del temor, Dios siempre está dispuesto a fortalecernos y guiarnos, si tan solo confiamos en Él. El temor no solo nos paraliza, también nos distrae de la verdad. Nos hace enfocarnos en nuestras circunstancias en lugar de en nuestro Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos problemas, desafíos y obstáculos. Pero cuando miramos hacia Dios, vemos su poder, su fidelidad y su amor. En Mateo 4 encontramos la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús lo llamó, Pedro tuvo suficiente fe para salir del barco y caminar hacia él. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y empezó a enfocarse en el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Inmediatamente clamó: Señor, sálvame. Mateo 14, 13 mar. Y Jesús extendió su mano para sostenerlo. Esta historia nos enseña que el temor surge cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en nuestras circunstancias. Pero también nos muestra que incluso cuando el temor nos hace caer, podemos clamar a Dios y Él estará allí para levantarnos. Su gracia es suficiente para sostenernos, incluso cuando nuestra fe flaquea. El enemigo sabe que el temor es una de las herramientas más efectivas para alejarnos de Dios. Pero también sabe que cuando confiamos en el Señor, el temor no tiene poder sobre nosotros. Salmo 56, medio 4, Vedder escribió: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra y en Dios he confiado, no temeré. Estas palabras nos recuerdan que el temor no tiene la última palabra. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, encontramos la fuerza para enfrentarlo y superarlo. Dios no ignora nuestro temor y Él lo enfrenta con nosotros. En Isaías 4:10 nos dijo: temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo una promesa, es una invitación a llevar nuestras preocupaciones y temores delante de Él. Dios no nos juzga por tener miedo, pero nos llama a confiar en Él y a permitir que su presencia y su poder nos fortalezcan. Pensemos en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Este no era un desafío pequeño.
Josué enfrentaba una tarea monumental con enemigos poderosos y un pueblo que a menudo era rebelde. Pero Dios ve esta poderosa promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué murmuró eso. Esta palabra no solo fueron para Josué, son para ti y para mí hoy. Nos recuerdan que cuando Dios nos llama, Él también nos equipa y nos acompaña. No importa cuán grande sea el desafío, su presencia es suficiente para darnos valentía y fortaleza. La clave para vencer el temor no está en nuestras propias fuerzas, sino en nuestra fe en Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice, Mesed, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no significa que no enfrentaremos momentos de temor, significa que incluso en esos momentos elegimos confiar en Dios. Elegimos creer que Él es fiel, que su poder es suficiente y que su amor nunca nos fallará. Un ejemplo poderoso de esta fe lo encontramos en la vida de David. Cuando enfrentó a Goliat, no permitió que el temor lo detuviera. Aunque el gigante era más grande y estaba mejor armado, David sabía que no estaba solo. En 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalía, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en Dios que pelea nuestras batallas. Y como resultado vio una victoria que parecía imposible. Hoy Dios te llama a tener esa misma fe. No importa cuán grande sea el gigante que estás enfrentando, Dios es más grande. No importa cuán fuertes sean las olas que te rodean, su mano es más fuerte. Cuando eliges caminar en fe, descubres que el temor pierde su poder y que la paz de Dios llena tu corazón. Queridos amigos, el temor puede ser un enemigo poderoso, pero no es más fuerte que nuestro Dios. A través de su palabra, su Espíritu Santo y su presencia constante, Él nos da todo lo que necesitamos para vencer el miedo y caminar en fe. Hoy quiero invitarte a que lleves tus temores delante de Dios. No importa lo que estés enfrentando, Él está contigo, listo para fortalecerte y guiarte. Confía en Él y verás cómo su amor perfecto echa fuera todo temor. Porque cuando caminas en fe, caminas en la victoria que Dios ha preparado para ti. Queridos amigos, cuando pensamos en la fe, debemos recordar que no es simplemente un sentimiento o una idea abstracta. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestra vida espiritual y la llave que abre las puertas a las promesas de nuestro Creador. Sin fe es imposible agradar a Dios, así lo declara Hebreos y solo si San Pedro, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es un lujo espiritual, es una necesidad absoluta para todos los que desean caminar con Dios. La fe no surge de la nada, tiene su origen en Dios mismo. En Romanos 10:17 se nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece cuando escuchamos, leemos y meditamos en la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que nos guía, el alimento que fortalece nuestro espíritu y la voz de Dios que nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, nuestra fe se renueva porque nos recuerda quién es Dios y lo que Él puede hacer. Un ejemplo poderoso de fe lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis 2, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a una tierra que Él le mostraría. Abraham no sabía dónde iba ni cómo sería el camino, pero confió en la promesa de Dios. En Hebreos 10:8 se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, ya sin saber a dónde iba. Este acto de fe no solo transformó la vida de Abraham, sino que también lo convirtió en el padre de una nación y en un modelo para todos los que creemos en Dios. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue persistente. A lo largo de su vida enfrentó desafíos y pruebas que pusieron a prueba su confianza en Dios. Uno de los momentos más impactantes de su historia ocurrió cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un plan mayor. En Hebreos 12:10, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. Este es el corazón de la fe, confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Pero ¿qué significa tener fe en la vida diaria? La fe no es solo algo que profesamos con nuestras palabras, y es algo que demostramos con nuestras acciones.
En Santiago 2:17 se nos dice, mas si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que somos salvos por nuestras obras, sino que una fe verdadera se manifiesta en la forma en que vivimos. Cuando confiamos en Dios, nuestra fe se refleja en nuestras decisiones, en nuestra manera de tratar a los demás y en nuestra disposición para obedecer su palabra. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos de Jesús. En Mateo 14 vemos una de las escenas más memorables de su vida. Los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, lleno de asombro y fe, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, men, men. En ese momento, Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Clamó, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano para rescatarlo. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes sobre la fe. Primero, la fe nos lleva a salir de nuestra zona de confort y a confiar en Dios para lo imposible. Segundo, nuestra fe se fortalece cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, en lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias. Y tercero, incluso cuando nuestra fe flaquea, podemos clamar a Dios y Él estará allí para sostenernos. Su amor y su gracia son más grandes que nuestros momentos de duda. La fe también nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos una lista de hombres y mujeres que a través de la fe lograron cosas extraordinarias. Moisés, al confiar en Dios, lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo. Rahab, al creer en el poder de Dios, protegió a los espías y fue incluida en la genealogía de Jesús. Cada uno de ellos se enfrentó a circunstancias que parecían imposibles, pero su fe los llevó a experimentar la fidelidad de Dios de una manera poderosa. Hoy Dios nos llama a tener ese mismo tipo de fe, una fe que no se basa en lo que podemos ver o entender, sino en la confianza en Dios y en sus promesas. En 2 Corintios 5:7 se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra confianza no depende de nuestras circunstancias, sino de aquel que tiene control de todas las cosas. Sin embargo, debemos reconocer que la fe no siempre es fácil. Hay momentos en los que nuestras pruebas parecen demasiado grandes y nuestra fe demasiado pequeña. Pero incluso en esos momentos Dios está con nosotros fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que no estamos solos. En Marcos 9:24, un padre desesperado clamó a Jesús, recurre ayuda a mi incredulidad. Este es un recordatorio de que Dios no nos exige una fe perfecta a Él, solo nos pide que confiemos en Él y que le permitamos orar en nuestra vida. Queridos amigos, la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios, el puente que nos conecta con su gracia y el motor que nos impulsa a vivir de acuerdo con su propósito. Hoy quiero invitarte a que fortalezcas tu fe al escuchar su palabra, a buscar su rostro en oración y a confiar en su fidelidad. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentas, recuerda que tu fe en Dios puede mover montañas. Camina en fe confiando en que el Dios que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla, porque con Dios todo es posible. Queridos amigos, a lo largo de nuestras vidas enfrentaremos momentos en los que el temor intentará apoderarse de nuestro corazón. El temor, como hemos visto, es un enemigo que paraliza, que nos aleja de la confianza en Dios y que busca robarnos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Pero la buena noticia es esta: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer el temor y caminar en fe. A través de su palabra, su Espíritu Santo y su presencia constante, podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. La primera herramienta que Dios nos ha dado para vencer el temor es su palabra. En Romanos 17 se nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece y el temor se debilita cuando nos sumergimos en las Escrituras. La Biblia no solo es un libro, es la voz de Dios hablándonos directamente, recordándonos sus promesas y su fidelidad. En Salmos 119:5 leemos, me escuches tú y fies tu palabra, y ilumina mi camino. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, la palabra de Dios nos guía, nos fortalece y nos da la confianza para avanzar incluso cuando el camino no es claro. Piensa en Josué, el líder que sucedió a Moisés y que fue llamado por Dios para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En Josué 1:9 Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta fue una promesa directa de parte de Dios, pero también un recordatorio a ellos de que Josué debía confiar en su palabra y caminar en obediencia. Hoy esa misma promesa es para nosotros. No importa cuán grande sea el desafío, Dios está con nosotros. Su palabra es nuestra guía y nuestro refugio. Otra herramienta poderosa que Dios nos ha dado para vencer el temor es la oración. La oración no es solo una manera de presentar nuestras peticiones a Dios, es un acto de fe, un reconocimiento de que dependemos completamente de Él. En Filipenses 4:17 Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y temores a Dios en oración, experimentamos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso del impacto de la oración lo vemos en la vida de Daniel. En Daniel 6, cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no dejó de orar. 3 veces al día, como era su costumbre, se arrodillaba y oraba a Dios, aun sabiendo que esto podía costarle la vida. Su fe y su comunión constante con Dios lo fortalecieron para enfrentar el foso de los leones. Y como resultado, Dios lo protegió, demostrando que su poder es mayor que cualquier amenaza. La oración no solo nos ayuda a vencer el temor, y también nos acerca a Dios, renovando nuestra fe y recordándonos que no estamos solos. Pero además de leer la palabra de Dios y orar, también debemos tomar acción. La fe no es pasiva, es activa. En Santiago 2:17 se nos dice: ven así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en nuestras decisiones y en nuestra disposición para obedecerlo. A veces vencer el temor requiere que demos un paso de fe, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Pensemos en Pedro, quien cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:12. Jesús le respondió: meno. Mateo 4:21. En ese momento Pedro tuvo que salir de la mar, caminar hacia Jesús. Aunque el viento y las olas lo rodeaban, su fe lo sostuvo mientras mantenía sus ojos en Jesús. Esta historia nos enseña una lección importante. El temor pierde su poder cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús. Cuando nos enfocamos en las dificultades, el miedo crece, pero cuando miramos a Jesús recordamos su poder, su fidelidad y su amor. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto significa que nuestra fuerza para vencer el temor no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo. Además de mantener nuestros ojos en Jesús, también debemos rodearnos de una comunidad de fe. Dios no nos llamó a caminar solos, nos ha dado el regalo de la iglesia, una familia espiritual que nos anima, nos apoya y nos ayuda a crecer en nuestra fe. En Hebreos 10:24-25 se nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, abrazando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando enfrentamos el temor, es importante rodearnos de personas que nos recuerden las promesas de Dios y que oren con nosotros y por nosotros. Finalmente, vencer el temor requiere recordar quién es Dios. En Isaías 48:31 eso dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, para los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, se correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras son un recordatorio de que nuestro Dios es todopoderoso, que Él nunca se cansa ni se rinde y que su fuerza está disponible para nosotros cuando confiamos en Él. Queridos amigos, Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Él nos ha llamado a caminar en fe, confiando en su palabra, buscando su rostro en oración, actuando con valentía y recordando su fidelidad. Hoy quiero invitarte a que entregues tus temores a Dios. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentas, Él es más grande.
No importa cuán fuertes sean las olas que te rodean, su amor es más fuerte. Camina en fe y verás cómo el temor pierde su poder y cómo la paz de Dios llena tu corazón. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Confía en Él y vive la victoria que Él ha preparado para ti. Queridos amigos, mientras concluimos este mensaje, quiero dirigirme directamente a tu corazón. Hemos hablado de la naturaleza paralizante del temor, del poder transformador de la fe y de las herramientas que Dios nos ha dado para vencer cualquier desafío que enfrentemos. Pero ahora el Señor te llama a tomar una decisión. Él no solo quiere que escuches esta palabra hoy, quiere que las vivas, que las hagas tuyas y que confíes en su llamado a caminar en fe, dejando atrás todo temor. A lo largo de las Escrituras encontramos un Dios que constantemente invita a su pueblo a confiar en Él. En Isaías 4:13 Dios dice, vos porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Este es el corazón de Dios para ti. Él no solo te pide que no temas, se te asegura que está contigo, sosteniéndote, guiándote y fortaleciendo tu corazón. Esta no es una promesa condicional, es una declaración de su amor y fidelidad hacia ti, independientemente de las circunstancias que enfrentes. Pensemos en la vida de Moisés. Él también tuvo que tomar una decisión crucial. Cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés respondió con miedo y duda. Preguntó, ¿bien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:18. Pero Dios no se enfocó en las limitaciones de Moisés, en cambio, le aseguró, ve porque yo estaré contigo. Lo que es Éxodo 3:22. Al final Moisés confió en la palabra de Dios y fue testigo de su poder en formas que transformaron no solo su vida, sino también la de toda una nación. Hoy usted hace la misma invitación. No importa cuán grande sea el desafío delante de ti, su promesa sigue siendo la misma. Yo estoy contigo. El temor, queridos amigos, siempre intentará susurrar mentiras a nuestro corazón. Nos dirá que no somos suficientes, que nuestras circunstancias son demasiado grandes o que nuestras oraciones no serán escuchadas. Pero la fe responde con la verdad de Dios. La fe declara que somos hijos de un rey que nunca ha perdido una batalla, que nuestras circunstancias están bajo su control y que su oído siempre está atento al que de sus hijos. En Salmos 34:17-18 se nos recuerda, me exclaman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová y los quebrantados de corazón y salva a los tasados de espíritu. Esta palabra no son solo poesías, son una realidad viva que puedes experimentar cuando eliges caminar en fe. Quizás hoy te sientes como Pedro, quien al caminar hacia Jesús sobre las aguas fue vencido por el miedo al ver las olas alrededor de él. Pero incluso en ese momento de duda, Pedro hizo algo que cambió el curso de su situación, clamó a Jesús. Con un simple grito de ayuda, Pedro dijo, Señor, sálvame. Mateo 14:13, señal y gracia. Extendió su mano y lo levantó. Esta historia nos enseña que no importa cuán profunda sea nuestra caída, la mano de Jesús siempre está extendida hacia nosotros. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Él con un corazón sincero. La vida cristiana no está exenta de pruebas o desafíos. Habrá momentos en los que el temor tocará nuestra puerta, pero la diferencia radica en cómo respondemos. ¿Permitiremos que el temor controle nuestras decisiones o elegiremos confiar en Dios? En Josué 1:9 Dios da esta instrucción a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este mandato no es solo para Josué, para todos nosotros. Es un llamado a la valentía, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque servimos a un Dios que nunca nos abandona. Hoy quiero invitarte a responder al llamado de Dios. Él te está pidiendo que entregues tus temores, que confíes en su amor y que des un paso de fe. Tal vez el paso que necesitas dar es pequeño, como confiar en Él con una preocupación específica. O tal vez es algo grande, como responder a un llamado que ha puesto en tu corazón. Sea lo que sea, recuerda esto. Dios nunca te pedirá que hagas algo sin antes darte la fuerza y los recursos para hacerlo. En Filipenses 4:13 se nos asegura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Queridos amigos, al salir de este lugar, quiero que recuerdes las verdades. No estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote y guiándote en cada paso del camino.
No importa cuán grandes sean las olas, su poder es mayor. No importa cuán oscuro parezca el valle, su luz brilla más fuerte. No importa cuán fuerte grite el temor, su voz de amor siempre tiene la última palabra. Mientras cierras tus ojos y reflexionas sobre lo que hemos partido en Camadó y haz esta oración en tu corazón, de Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a caminar en fe y no en temor. Sé mi guía, mi fuerza y mi refugio. Te entrego mis temores y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por estar conmigo, por sostenerme y por llamarme a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Sal de aquí con una fe renovada, con la certeza de que el Dios que te llama es fiel para cumplir sus promesas. Camina en fe, confiando en que el Señor pelea tus batallas, sostiene tus pasos y te lleva hacia el propósito que tiene para tu vida. Que su paso, amor y su fuerza te acompañen mientras sigues el camino que Él ha trazado para ti. Confía en Él y vive en victoria.